Muy buenas tardes, amigos de Ébano. Nos encontramos en una plática informal para charlar respecto del acontecimiento que congrega a los ebanenses para festejar un aniversario más de la epopeya, pudiéramos llamarle, donde el actor principal fue el presidente Lázaro Cárdenas, que declara la expropiación de las compañías, de los arreos de las compañías petroleras que estaban trabajando en México, particularmente en la región acá de la planicie costera del Golfo, donde Ébano ha sido pues un pilar muy importante. Me encuentro y me acompañan de manera muy grata el profesor Alfonso Vadillo, quien nos hace el favor de visitarnos desde San Luis Potosí para venir a platicar con nosotros, con los ebanenses, de sus experiencias, de su tiempo acá en Ébano, de sus vivencias. También está con nosotros un amigo conocido pues, de todos los ebanenses, el profesor Eugenio Raúl Pazzi, que es una gente inquieta, que le gusta la historia, que conoce mucho de lo que ha sido la esencia del 18 de marzo y de la expropiación petrolera y de la vivencia del petróleo, del olor a petróleo, porque él ha sido empleado de la empresa de los mexicanos. Sin duda tenemos que hablar de el antecedente, y bueno, pues para llegar al hecho histórico, estamos conscientes de que las compañías que llegaron a estos lares, pues venían con el firme propósito de extraer el oro negro en forma total. Ya el entonces presidente de la República, don Porfirio Díaz, había firmado convenios con ellos para que se hicieran las extracciones del petróleo a diestra y siniestra. Es más, con todas las ventajas, pues no tenían siquiera la obligación de pagar un solo centavo de impuesto. Esto hizo hasta cierto punto que las compañías se sintieran un tanto dueñas de la situación, y pues el trato no era muy justo para con los trabajadores. La extracción era en forma desmedida, y en fin, para que esto funcionara, tenían a su cargo, tenían ellos en su nómina, pudiéramos decir, gentes de horca y cuchillo, que eran las guardias blancas que sometían a todo aquel que se oponía a las disposiciones de la administración petrolera de ese tiempo. Al paso de los años, los trabajadores pues sin duda no pudieron soportar este tipo de situaciones, y empezaron a exigir a la compañía que debían de respetar los derechos de los mismos. La compañía para entonces ya había formado por ahí un sindicato 100% blanco, y les decía que el sindicato pues estaba a las órdenes de ellos. Aún sin embargo, la situación no era muy bonacible y se lanzaron a una huelga que allá por 1936 fue chiquita, pero que fortificó, y en 1937 fue bastante grande, y es generadora en lo ideológico y lo político de lo que fue la expropiación petrolera. Ya llegando a ese punto del hecho histórico de la expropiación, pues el pueblo en sí respondió al llamado de auxilio de los trabajadores petroleros, y toda la nación se unificó, ayudando de una forma o de otra para poder lograr la indemnización para dichas compañías. Entonces aquel 18 de marzo de 1938, precisamente a las 10 de la noche, el señor presidente de la República, don Lázaro Cárdenas del Río, estaba dando lectura, y esto se estaba transmitiendo por radio a toda la nación, del decreto de expropiación, en donde sostenía que daba vigencia al artículo 27 constitucional, que dice que por causa de utilidad pública y a favor de la nación, se declaran expropiados la maquinaria, acciones, edificios, oleoductos, refinerías,
vías de comunicación, embarcaciones y todos los demás bienes de las compañías petroleras. La nación es la única propietaria de todas las riquezas del subsuelo. Así fue como se logra el movimiento de los petroleros y la decisión del general Cárdenas para expropiar las compañías extranjeras de la nación. El resultado sin duda está en lo consignado en el decreto del 18 de marzo, como señalas, profesor. La consecuencia pues fue la expropiación de las propiedades de los asentamientos que tenían las compañías petroleras, de los terrenos de los que se habían hecho dueños. La historia narra que de la hacienda del Tulillo, Dogeney la compró en 50,000 pesos oro a un señor de nombre o de apellido Mid. Y previo a este acontecimiento, y cuando tú hablas de que es una disposición constitucional del artículo 27 constitucional que declara que la nación tendrá el inalienable derecho de propiedad sobre las tierras, sobre las aguas, sobre los bosques y en particular del subsuelo. Bien, esto tiene un antecedente, como lo señalas tú, ya desde que Benito Juárez, en sus leyes de reforma, establece la desamortización de los bienes de la Iglesia. Se da el primer intento para que el Estado mexicano adopte el dominio de tierras, de aguas y de bosques para beneficio de la nación. Luego, con la llegada de Porfirio Díaz a la presidencia de la República, que dura por ahí de 3 décadas al frente del gobierno de la República, que es cuando se inician los trabajos de investigación y luego de perforación en esta región, con la llegada de Dogeney para perforar sus primeros 14 o 19 pozos, los que entiendo no tuvieron una producción aceptable. Allí estas gentes, bueno, llegan a hacer las primeras investigaciones y no había la seguridad realmente de encontrar un resultado exitoso, como llega a presentarse ya por el 2004, es más o menos en abril del 2004 que se tiene los primeros frutos exitosos del Pozo de la Pez número 1. Porfirio Díaz permite a las compañías petroleras que empiezan a hacer sus trabajos, no les establece ninguna obligación en favor del Estado mexicano, no les cobra ni un peso, y es hasta que llega Francisco I. Madero que se establece la obligación, primero, de que deberían entregársele una concesión para la explotación del petróleo, y segundo, que deberían de pagar un impuesto en favor de la nación. Así es. Esto es lo que provoca la incomodidad de las compañías petroleras y empiezan a causarle problemas a Francisco I. Madero. Yo lo entiendo así. ¿Tú qué sabes de esto? Porfirio Díaz concesiona los trabajos estos y la explotación del petróleo sin cobrar un solo impuesto, porque así lo determinaba la ley de minas. Es muy correcto lo que me dice, señor licenciado, de que a la llegada del señor Madero a la presidencia de la República, establece el pago de 2 centavos por cada 10 toneladas de crudo que se sacara. Las compañías estaban acostumbradas al trato con Porfirio Díaz, que no tenían ningún pago, pues se incomodaron y empezó un maltrato para sus trabajadores y actuaron de forma prepotente y en contra del gobierno también de Porfirio Díaz, de Madero. Ahí se empiezan ya las hostilidades, ¿sí? Las hostilidades de la compañía para con el gobierno y también como consecuencia para con sus trabajadores. Es una serie de anomalías que se vienen presentando, pues desde cuando el señor Edward L. Dogeney llegó por aquí a la estación y se bajó en la estación del Ébano, que así se denominaba en ese tiempo. Él no pensaba que fuera a tener el imperio que tuvo posteriormente. Él simple y sencillamente fue y se bajó porque vio unos escurrimientos viniendo de Tampico. Él venía de Tampico para ir a San Luis Potosí. Era un gambusino que buscaba minas, petróleo, buscaba todo, ¿verdad? Cualquier tipo de tesoro.
Él se baja y se da cuenta que sí son escurrimientos de petróleo, de chapopote. Entonces se regresa, ya no va a San Luis Potosí, se regresa a San Francisco, de donde venía, y busca la sociedad con el señor Canfield, precisamente. Regresan y forman la primer compañía en ébano, que se llamó Ébano Full, y proponen al presidente Porfirio Díaz un programa de 19 pozos, perforar 19 pozos, de los cuales uno de ellos fue el primer productor. ¿Sí? Una producción precaria, pero sí fue el primer productor. De ahí que nace aquel, pues ahora sí, el titulaje de que ébano es la cuna del petróleo, porque aquí se da revienta el primer pozo petrolero, no el primer pozo perforado. Ya había habido otro tipo de perforaciones, pero sí el primer productor.